Buenas tardes, bienvenidos a esta segunda plática del día, viernes 6 de agosto del año 2021, dentro del ciclo de conferencias del programa de verano de la Academia Mexicana de Ciencias. Conferencia que está a cargo del doctor José Luis Maldonado Rivera, quien es investigador en el grupo de propiedades ópticas de la materia en el Centro de Investigaciones en Óptica en la ciudad de León, en Guanajuato. El doctor José Luis es miembro del Sistema Nacional de Investigadores en el nivel 3. Estudió su licenciatura, su maestría y su doctorado en física en la Universidad Nacional Autónoma de México e hizo una estancia predoctoral y postdoctoral en el Centro de Ciencias Ópticas de la Universidad de Arizona en Tucson, en Estados Unidos. Imparte actualmente o ha impartido posgrados, cursos de posgrado en la Universidad Nacional Autónoma de México, en la Universidad Iberoamericana, en la Universidad de Guanajuato, en el Centro de Investigaciones en Óptica. Y actualmente es profesor de asignatura también en la Escuela Nacional de Estudios Superiores en León, de la Universidad Nacional Autónoma de México, además de ser investigador en el CIO. Es una persona que se ha dedicado bastante a la difusión, con múltiples charlas y artículos de difusión en varias instituciones, periódicos, revistas, radio y también televisión. Dentro de sus áreas de investigación está la energía, optoelectrónica orgánica, celdas solares orgánicas y celdas de perovskitas. Y esto es el marco del tema de su conferencia de hoy, el cual le agradecemos que haya aceptado darla. Y le doy la palabra a Armando y a Omar, que van a estar moderando esta conferencia. Muchas gracias, doctor. Bueno, me presento. Yo soy Armando Castillo, soy estudiante de la licenciatura de médico cirujano en la Universidad de las Américas, Puebla. Y como moderando la conferencia conmigo va a estar Omar. Hola, muy buenas tardes a todos los presentes. Yo soy Luis Omar Sánchez Sánchez, estudiante de Ingeniería en Nanotecnología en la Universidad Autónoma de Baja California. Y bueno, a continuación mi compañero Armando va a iniciar con su pregunta. Bueno, doctor, primero que nada agradecerle por dedicarnos el tiempo para darnos esta plática y para ver un poco el tema y vamos a hacer unas preguntas para entrar un poco en calor y ya poder iniciar con la plática. Veíamos que usted estudió o tuvo una estancia postdoctoral en el Optical Science Center en la Universidad de Arizona. Mi pregunta va enfocada a cómo obtuvo la oportunidad de poder desarrollarse uno de estos grandes centros del mundo y si nos pudiera platicar un poco sobre lo que trabajó durante su estancia. Sí, bueno, buenas tardes a todos. Antes que nada, y muchas gracias por esta amable invitación que recibí pues el verano científico 2021 de la Academia Mexicana de Ciencias a través del doctor Víctor Pérez. Muchísimas gracias por estar aquí. Y bueno, respondiendo a la pregunta, sí, yo fui estudiante bueno, desde prepa fui estudiante de la UNAM y particularmente durante mis estudios de licenciatura, en donde inicialmente pues me llamaba poderosamente la atención, como creo que a la mayoría de los físicos que vamos iniciando, pues materias como relatividad, mecánica cuántica, Einstein, Planck, etcétera, etcétera. Pero conforme va avanzando uno en la carrera, pues se da uno cuenta que la física es muchísimo más amplia. Entonces, particularmente, al final, sobre todo de mi licenciatura, me llamó mucho la atención la óptica, la luz. Entonces hice mi tesis en óptica en el Instituto de Física, en una parte de óptica, en el Instituto de Física de la UNAM, y ahí mismo conocí a varios compañeros sonorenses. Y estos compañeros sonorenses pues tienen mucho contacto con la Universidad de Sonora, donde está el ex Optical Sciences Center, ahora se llama College of Optical Science. Entonces, pues me puse a contacto a través de ellos para tratar de buscar una estancia de investigación que la pude realizar durante mi doctorado. Primero fue 1 año y medio.
Y ya posteriormente, cuando me doctoré en 1999, hice una estancia postdoctoral entre el 2001 y 2002, nuevamente en este ex Optical Sciences Center. Repito, ahora es College of Optical Science. Entonces, de esta forma fue como me enrolé con la Chubo Bay University of Arizona en ese tiempo. Ok, bueno, mi pregunta también va enfocado sobre su estancia postdoctoral y es la siguiente. ¿Cuál ha sido su mayor reto personal durante su estancia pre y postdoctoral? Bueno, sí, es una súper interesante pregunta. Gracias, Omar. Miren, yo creo que como estudiantes del área científico-tecnológica y también yo creo que de otras áreas, es de suma importancia en general poder salir del país del cual es uno originario, porque tiene enormes ventajas no solo académicos, científicas, sino también a nivel personal, social, cultural, culinaria, religiosa, económica, etcétera, etcétera, ¿no? Aprende uno mucho de muchas áreas. Entonces yo la considero de suma importancia y de hecho actualmente a todos mis estudiantes o a la mayoría de los estudiantes que están conmigo, sobre todo en maestría y doctorado, trato de que salgan al extranjero. Ahora bien, sí, desde luego que también hay cosas no muy agradables, se sufre y hay ocasiones en que se sufre mucho, pero yo creo que también es parte del aprendizaje del ser humano y de pues el área académico-científica. Al final yo creo que una combinación de ambas es benéfica en el más amplio sentido de la palabra. Entonces, si hay retos, definitivamente en esta vida nada es gratis, es prácticamente una ley de la naturaleza. Entonces, hay cosas buenas y cosas malas. Y repito, al final yo creo que es benéfico en ambos sentidos. Agradecemos sus respuestas, doctor. Ya puede dar comienzo a la presentación. Muchísimas gracias. Bueno, hoy vamos a platicar sobre un tema que tiene que ver con energía y particularmente energía renovable, limpia, quizá más económica, ¿sí? Tiene que ver con celdas solares y particularmente lo que estamos llamándole aquí celdas solares de tercera generación. Porque todo el mundo conocemos y utilizamos las celdas solares de alguna u otra forma, ¿sí? En alguna calculadora, un reloj, en nuestra casa, en la oficina, en la escuela, no sé, múltiples lados. Hoy en día ya está siendo muy popular esto, utilizar celdas, pero estas celdas están hechas con materiales inorgánicos, particularmente con silicio, que el 90% de las celdas solares que existen actualmente en el mercado pues son de silicio. Entonces, hoy vamos a hablar de unas celdas que no son de silicio, que todavía no están en el mercado, que se considera una tecnología emergente, pero altamente prometedora, que son las basadas en materiales orgánicos e híbridos. Son las denominadas celdas de tercera generación, o inclusive ya las celdas de perovskitas son consideradas ya de cuarta generación. Entonces, ay, uy, se atoró. ¿Qué pasa? Ahí está. Bueno, antes de entrar de fondo en el tema, permítanme presentarles el CIO para aquellos que no lo conozcan. El CIO es un centro público de investigación del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, uno de los 26 centros públicos. Centro de Investigaciones en Óptica se encuentra en León, Guanajuato, justo en el centro del país, muy cerca de la Ciudad de México, a solo 5 horas en auto, 35 minutos en avión. Sí, tiene una edad de 41 años, es decir, hace 41 años se creó el CIO. ¿Sí? Aquí del lado izquierdo vemos un par de fotografías de dos de los edificios de los cuales contiene el CIO. Tenemos entre 10 y 11 edificios, no recuerdo bien el número, pero es entre 10 y 11. Y existen aproximadamente 50 laboratorios de investigación en el CIO. ¿Sí? En él trabajamos 200 empleados y de estos 200 empleados aproximadamente 70 somos investigadores. También hay ingenieros, también hay técnicos y aparte están los estudiantes. Puesto que es un centro público del CONACYT, no tenemos licenciaturas explícitamente, solo tenemos maestría y doctorado.
pero sí recibimos estudiantes de licenciatura, ya sea para hacer tesis, para hacer servicio social, para hacer estancias de investigación, para hacer verano científico. El año anterior y este año, desafortunadamente, por la terrible situación, no solo mexicana, sino mundial del COVID-19, pues esto se ha paralizado mucho, al menos presencialmente, ¿sí? Sí se ha trabajado, pero virtualmente, desafortunadamente. Entonces, hasta abajo tenemos el símbolo de la ciudad de León, Guanajuato, que es el arco de la calzada de los héroes, y hasta arriba tenemos a un león. ¿Sí? Del lado derecho, pues tenemos aquí una fotografía del Festival Internacional que año con año se ha realizado, e incluso el año anterior, aunque con restricciones. No sé si este año se vaya a realizar. Este es un festival ya muy grande, ya tiene como 20 años y vienen como 200 globos aerostáticos de todo el mundo. Entonces es un evento muy bonito, dura unos 3-4 días en el Parque Metropolitano de la ciudad de León, Guanajuato. Y bueno, abajo están dos fotografías de la ciudad de León, de Guanajuato, Guanajuato capital. Estamos a 50 kilómetros, León está a 50 kilómetros de Guanajuato. Entonces, obviamente, si vienen a León, pues Guanajuato es un punto imprescindible, turísticamente hablando, para un fin de semana, para varias horas, o incluso pues sábado y domingo. Sí, de noche, en la tarde, pues es algo maravilloso. Es una ciudad turística y como cosmopolita, aun y cuando es muy pequeña, pero recordemos que es la capital. ¿Sí? Entonces, en el CIO tenemos actualmente 2 maestrías, la maestría en ciencias en óptica y la maestría en optomecatrónica. Y aparte tenemos un doctorado en ciencias en óptica. ¿Sí? La duración del doctorado es 4 años, la duración de cada una de las maestrías es 2 años. El perfil de ingreso, pues son los estudiantes del área científico-tecnológica, físicos, químicos, nanotecnólogos, ingenierías varias, computación, electrónica, etcétera, etcétera. Y lo mismo para las maestrías, ¿no? Para la maestría en optomecatrónica, que es un poquito más orientada hacia la parte tecnológica, ¿no? Pero igual, con estos backgrounds se puede acceder a cualquiera de estos. Y como les decía, no tenemos licenciatura, pero tenemos muy cerquita lo que era el Instituto de Física de la Universidad de Guanajuato, somos vecinos. Entonces ahí se tiene colaboración muy directa con las licenciaturas en física e ingeniería física. Entonces se tiene esa colaboración y también muchos de los estudiantes van a hacer tesis. Y en general vienen a hacer tesis de licenciatura u otras estancias estudiantes de múltiples partes de México y también del extranjero. ¿Sí? Entonces, la información la encuentran en la página web del CIO o bien para quien guste, yo puedo orientarlos en caso de que tengan alguna duda en concreto. Muy bien. Entonces, ahora sí, regresemos a nuestro tema, ¿sí? Vean ustedes esta imagen. Es una fábrica, ¿sí? Está produciendo algo, ¿sí? Pero vean ustedes, aparte de ese algo, de ese producto, pues está produciendo una contaminación enorme, ¿sí? Está utilizando, pues, por ejemplo, no sé, carbón o diésel o petróleo o aceite, ¿sí? Para tener energía y, pues, poder operar. Entonces, obviamente, y problemas medioambientales drásticos en todo el planeta, no solo en México, ¿no? Entonces, ahí la necesidad, pues, de tener o pensar en un futuro ya muy próximo, cercano, porque ya no nos queda mucho, vamos a destruir nuestro planeta, lo estamos destruyendo ya con estas tecnologías en uso energéticas, pues, tecnologías que sean limpias, ¿sí? El petróleo, el aceite, pues, no lo es. Que sean económicas, quizá el petróleo sí lo sea, ¿sí? Pero bueno, y renovables. El petróleo, el aceite no son renovables, ¿no? El aceite natural, son medios fósiles, ¿no? Requirieron miles de millones de años para producirse. Entonces, las reservas se están agotando. Quizá haya reservas para 100, 150 años más y algunos países más que otros, pero en general esto se está agotando. Y aunque no se agotara en 100 años, si seguimos bajo estas condiciones, pues nuestro planeta puede desaparecer, ¿no? La vida en la Tierra, ¿no? También. Entonces sí se requieren fuentes alternas de energía más limpias, más económicas y sobre todo renovables, ¿sí? Y aquí están algunos ejemplos. La eólica, ¿sí?
que es generación de electricidad a través del movimiento del aire, es decir, el viento, ¿sí? La biomasa como el biogás, energía hidroeléctrica, ¿no? El agua que mueva pues, turbinas para generar electricidad. Desafortunadamente también ahí pues puede haber problemas, ¿no? Toda tecnología tiene sus pros y sus contras, eso pues es algo inherente, ¿no? Desde luego que está la energía solar, la cual se divide en térmica y fotovoltaica. Nosotros nos vamos a focalizar en esta breve charla, pues en la energía fotovoltaica, ¿no? Está otras tecnologías como la geotérmica, ¿sí? La generación de calor, la energía oceánica también para producir electricidad. Hay prototipos y hay mucha gente trabajando en cada una de estas áreas, ¿no? Aquí no vamos a decir, esta es la mejor o esta es la peor, vamos. Yo creo que van a estar desarrollándose y podemos tener distintas tecnologías alternativas. Estos se llaman energías alternativas, alternativas al petróleo, carbón, gas natural, ¿sí? Y bueno, también está pues la energía nuclear, que muchos la consideran también como una energía alternativa, limpia, segura, superabundante. Pero pues la historia nos dice, no es que lo diga yo, ha habido problemas y graves, ¿no? Chernobyl es uno de los últimos grandes problemas, ¿no? Una explosión de una planta de fisión nuclear en lo que era la ex Unión Soviética, 1986, algo así, creo que fue el accidente, gravísimo, gravísimo. Hoy en día se encuentra en lo que es Ucrania. Entonces, pues, nosotros en México también tenemos una planta de energía nuclear, por si no saben, jóvenes, señoritas que nos están escuchando, está en Laguna Verde, en Veracruz, y genera alrededor del 3-4% de la electricidad que en México consumimos. Es la única planta de energía nuclear que tenemos. A diferencia, por ejemplo, de otros países, particularmente Francia, cuya producción energética de electricidad es del orden del 90% a través de plantas de fisión nuclear. Ajá. Entonces, pues tenemos que cuidar nuestro planeta y a su vez generar energía para el consumo humano, que ya somos casi 8,000 millones de personas en el mundo. Ok, particularmente la energía solar, jóvenes, señoritas, es gratis, es abundante, es inagotable. Me van a decir, pero pues el sol se va a acabar. No, sí, bueno, pero se va a acabar su combustible en 5,000 millones de años. Para la escala humana eso es infinito. Nosotros duramos 80 años en promedio, 75. Entonces estamos hablando de 5,000 millones de años. Pues eso es infinito para nosotros, ¿sí? Y vean cuánta energía produce el sol que llega a la Tierra, al exterior, antes de la atmósfera, bueno, más bien afuera, ¿sí? De la atmósfera, en promedio se tienen 1,367 watts por metro cuadrado. Ya sobre la superficie de la Tierra, el promedio es alrededor de 1,000 watts por metro cuadrado. En otras palabras, recibimos 100 watts de potencia lumínica por cada centímetro cuadrado, bastante, ¿sí? Entonces, el planeta en total recibe 175,000 terawatts de energía solar. Ajá. ¿Cuánto es eso, jóvenes? Porque estos son números muy grandes y perdemos pues la orientación en esos aspectos. Bueno, para comprender esto, digo, acá abajo está otro dato. La energía que consume o que consumimos en el mundo, estos casi 8,000 millones de personas, es solo de 17 terawatts. Repito, solo del sol nos están llegando 175,000 terawatts. Es un exceso de energía, ¿sí? Obviamente no la estamos utilizando, ¿sí? Entonces, 17 terawatts corresponden solo a aproximadamente pues, 0.03, ¿sí? Watts por metro cuadrado. Ajá, y estamos recibiendo 1,000 watts por metro cuadrado. Entonces, para que entendamos más mundanamente esto, ¿sí? La energía que recibe la Tierra del Sol en solo 1.5 horas equivale a la que actualmente los humanos consumimos en un año. Solo que tenemos que saber aprovechar. ¿Sí? Eso es un punto clave. Y particularmente en nuestro país, en términos de energía solar, somos un país privilegiado. Sí, la mayor parte de nuestro territorio mexicano recibe una gran cantidad de energía solar. Particularmente Sonora, o en el norte, pero sobre todo Sonora, recibe más de 5.6 kilowatts hora por metro cuadrado.
Es comparable a lo que recibe el Sahara. De hecho, Sonora es uno de los lugares del mundo que más radiación solar recibe en el mundo. Y en general todo México, ¿sí? Para que me entiendan, Alemania, que es uno de los principales generadores de energía solar, ¿sí? De energía eléctrica a través del efecto fotovoltaico, tiene solo la mitad de la radiación que tenemos en México, ¿sí? Solo la mitad. Y aparte, Alemania, digo por estar más hacia el norte, aparte Alemania solo tiene aproximadamente un cuarto del territorio que tenemos en México. Y sin embargo, Alemania, digo, es un país súper desarrollado, ¿sí? Produce una gran cantidad de energía eléctrica a través de términos fotovoltaicos. En México, aunque se han hecho grandes esfuerzos y hay plantas, ¿sí? Basadas en silicio, todavía ninguna de la tecnología que estamos hablando, pues ya se está creciendo y se sigue creciendo aceleradamente, ¿no? Pero todavía estamos lejos de estos países como Alemania, como Japón, como China, como España, ¿sí? Entonces, ya tenemos grandes plantas en México. Por ejemplo, aquí, hace poco en Baja California, se abrió una planta que produce 30 megawatts. Estamos hablando ya de una cantidad importante. Digo, estamos lejísimos de Alemania, que tiene producción de 2.000, 3.000 megawatts, ¿no? Aquí en México, digo, esos son datos un poquito ya viejitos, pero debemos de estar en 100, 150 megawatts en total. Entonces todavía estamos lejos, ¿no? Pero está creciendo muy aceleradamente esta tecnología. Muy bien. Sí, entonces estamos hablando del sol y la energía solar. Entonces, esto que tenemos aquí, esta curva roja, es el espectro de irradiación solar, nuestro sol, nuestra estrella, ¿sí? Nos llega radiación ultravioleta, como todo el mundo sabemos. Nos llega radiación visible, vemos. Nos llega radiación infrarroja, que es calor. La curva roja representa el espectro que nos llega antes de la atmósfera. Este le llama espectro AM0, ¿sí? Extraterrestre. Y la curva verde es la radiación solar que ya nos llega en la superficie terrestre, ya después de que fue absorbida, reflejada, etcétera, esparcida por nuestra atmósfera, que son decenas y decenas de kilómetros de gases, ¿no? Entonces, ya cuando está sobre la Tierra se le llama el espectro solar AM1.5. Esto es bien importante en términos de celdas solares. Ahora bien, de esta radiación ultravioleta nos llega aproximadamente 3% sobre la Tierra, de la visible 45% y de la infrarroja 52%. La que más tenemos es infrarroja. Nos ponemos 10, 15 minutos a pleno sol en un día soleado y aunque esté haciendo frío, nos tenemos que quitar porque empezamos a sudar. Es mucha la radiación que nos está llegando, ¿sí? De hecho, la radiación solar, aunque sea 3% de ultravioleta, pues puede ser muy peligrosa, nos puede dar hasta cáncer. Entonces, hay que tener cuidado. Y de esta radiación, las celdas solares utilizan la visible y lo que se quisiera es que utilizara la mayor cantidad de la infrarroja también, lo cual no es simple. Bien. Entonces, ¿cómo se originó esto de energía y celdas solares a través de lo que hoy conocemos como electrónica orgánica e híbrida? Bueno, ya creo que ustedes entienden que este es un tema multidisciplinario e interinstitucional. Sí, interviene la física, la química, las ciencias de materiales, la ingeniería molecular. Todo esto en la intersección pues origina lo que se conoce como dispositivos electrónicos orgánicos y hoy en día híbridos, ¿sí? Orgánico-inorgánicos. Y dentro de estos dispositivos pues se encuentran las celdas solares, ¿sí? Las celdas solares de primera, segunda, tercera y cuarta generación, actualmente. Entonces, muchos de estos de estos dispositivos utilizan moléculas y polímeros y más actualmente perovskites, que tienen diferentes propiedades a las tradicionales. Estos son plásticos, digamos, ¿sí? Entonces, pueden conducir electricidad bajo ciertas condiciones, pueden emitir luz y pueden tener distintas propiedades ópticas, lineales y no lineales. Entonces, el panorama de aplicación científico-tecnológico se ha ampliado muchísimo con estos descubrimientos en el pasado siglo XX y que continúan en este siglo XXI, ¿sí? Y bueno, aquí está el profesor Alan Higger, que todavía vive, el profesor McDiarmid, que ya falleció, y el profesor Shirakawa, que también ya falleció, ¿sí?
Entonces, ellos ganaron el Premio Nobel de Química en el año 2000 por el descubrimiento de materiales semiconductores, no conductores, ¿sí? Como el oro, el cobre, la plata, semiconductores, ¿sí? Pero tampoco son metales. En 1974. Este descubrimiento ha sido crucial por todas las implicaciones tecnológicas que actualmente estamos teniendo, particularmente en displays, ¿sí? Pantallas, todos los dispositivos de la electrónica que actualmente tenemos, todos tienen un pequeño display. Ese display ya en muchas ocasiones está basado en materiales orgánicos o inorgánicos, híbridos, ¿sí? Se llaman OLEDs, Organic Electroluminescent Devices. Nuestros smartphones, ¿sí? Ya la tecnología de LCD, Liquid Crystal Devices, ya está desapareciendo, más bien ya desapareció, ¿sí? La tecnología de plasma tampoco funcionó muy bien. Entonces, hoy en día tenemos la tecnología de LED, que son inorgánicos, y de OLED, ¿sí? Que están en el mercado ya como un boom. Está costosa, sí, pero tiene muchas ventajas. Entonces, vean ustedes, la electrónica orgánica, ¿no? Puede ser económica, con propiedades mecánicas muy buenas. Ahorita platicamos al respecto. Se pueden modificar sus propiedades optoelectrónicas y algo bien bueno, pueden ser biodegradables. No necesariamente, pero pueden ser biodegradables. Entonces, vean ustedes, nada más para ejemplificar esto, es una televisión de los años 80 que ustedes jóvenes pues ya ni las conocen, ¿sí? Esto ya no existe para ustedes en su mundo. Aquí está una televisión del 2013 que también pues ya está bastante lejitos, pero para ejemplificarlo, antes eran unos monstruos pesadísimos, ¿sí? La tecnología ni siquiera era de lo que les dije, era de tubo de rayo catódico. Hoy en día ya son súper delgadas y pueden ser flexibles, ¿sí? Se pueden doblar, ¿sí? Entonces, pues la tecnología está cambiando dramáticamente, para bien y para mal también tiene consecuencias. Aquí tenemos otros ejemplos de esta tecnología orgánica e híbrida, ¿sí? Pronto vamos a tener iluminación con este tipo de materiales, ¿sí? Ya estamos teniendo smartphones y un montón de cosas con esta tecnología de moléculas, polímeros y materiales híbridos. Pueden ser semitransparentes, pueden ser flexibles. Esto ya está comercialmente en el mercado, básicamente, ¿no? La tecnología de OLEDs. Entonces, va a haber ventajas, hay ventajas, ¿sí? Y bueno, a ver, para que pongamos en contexto esto. No sé si hay alguna pregunta hasta aquí o comentario, jóvenes, señoritas que nos están escuchando. Bueno, ok. Si no, continuamos y ahorita, pues quien tenga dudas, las podemos explicar al respecto. Este es un chart, un gráfico que lo actualiza muy frecuentemente, muy regularmente, el Laboratorio Nacional de Energías Renovables de Estados Unidos. Sobre las distintas tecnologías en celdas solares, de silicio, orgánicas, híbridas, perovskitas, de segunda generación, etc. ¿Sí? Son sobre las eficiencias, su evolución, los laboratorios y las universidades que han estado desarrollando y certificando estas eficiencias de conversión energética. Particularmente la del silicio, esa ya es una tecnología muy madura, sí está en el mercado. 90% de la tecnología que usamos en celdas solares es de silicio. Y una celda solar de silicio simple puede tener más de 27% de conversión energética. Ahorita platicamos un poquito más. Los paneles que tenemos en casas, edificios, pues pueden tener entre el 15 y 20% dependiendo de sus características, ¿no? Esa es la tecnología de primera generación, las celdas de silicio cristalino, monocristino, ¿sí? La segunda generación tiene que ver ya no con el silicio, sino con otros materiales, por ejemplo, cobre, indio, galio, selenio, etcétera. Tienen ventajas y desventajas. Ya están en el mercado, pero todavía ocupan un mercado pues bastante menor con respecto al silicio, entre el 5 y 10%. ¿Sí? Y bueno, lo que nos ocupa son los materiales, esto que está aquí en rojo. Sí, es una tecnología fotovoltaica emergente, la que incluye Organic Solar Cells, Dye-Sensitized Solar Cells y Perovskite Solar Cells. Esto es la tercera generación, aunque la Perovskite Solar Cells ya se está considerando como de cuarta generación y ha tenido un crecimiento enorme. Actualmente las Perovskite Solar Cells que están aquí en los iconos amarillos
ya tienen más de 25% a nivel laboratorio, es decir, ya están comparables a las del silicio en eficiencia energética. Todavía no están disponibles por cuestiones de estabilidad y escalamiento, ¿sí? Pero se le está dando un boom enorme. Y las celdas solares orgánicas, pues han crecido también muy rápidamente, más lenta que las perovskite solar cells, y ya tenemos más del 18% de eficiencia de conversión energética. Uy, ya se atoró de nuevo. Ah, qué caray. Okay. ¿Sí? Entonces, aquí está. ¿Sí? Ay, se pasó. Aquí están las, bueno, Organic Solar Cells o Organic Photovoltaics. Se conocen de las dos formas, y Perovskite Solar Cells en inglés. En español es celdas de perovskita, celdas solares orgánicas o celdas fotovoltaicas orgánicas. Ya tiene una eficiencia de conversión, una PCE, Power Conversion Efficiency, de mayor a 18%. ¿Sí? Bueno, de hecho, las Perovskite Solar Cells ya superaron 25%. Eso es excelente. Y van a decir ustedes, 18%, 25%. No, no, jóvenes, es un número muy aceptable para que tengamos una idea. Todo el mundo utilizamos diariamente el motor de combustión interna al utilizar un auto, un autobús, una camioneta. Y la eficiencia de un motor de combustión interna, pues, alrededor del 15%, quizá un poquito más cuando está bien afinado el motor, pero pues un Tsuru, un taxi de los que utilizamos diario, pues ahí los traen ya medio muriéndose, ¿no? Entonces la eficiencia de esos motores que echan un montón de humo, o los autos de los gobiernos, pues su eficiencia puede ser de 10, 12%, y sin embargo los estamos utilizando masivamente, ¿eh? Entonces, en términos de eficiencia ya, yo creo que ya es suficiente, nada más que hay otros problemas que hay que resolver, ¿no? Y bueno, en mi grupo, el grupo de propiedades ópticas de la materia del CIO, ¿sí? Hacemos desde síntesis en materiales orgánicos e híbridos, caracterizaciones varias, eléctricas, mecánicas y sobre todo ópticas, y pues tratamos de aplicarlo, ¿sí? En dispositivos de la electrónica orgánica híbrida, particularmente en Organic Solar Cells y Perovskite Solar Cells. Ahora sí, ¿qué es una celda solar, jóvenes? Esto es general. Esto no es de primera, segunda, tercera generación. Una celda solar es un dispositivo optoelectrónico, orgánico, híbrido o inorgánico, como las de silicio. ¿Sí? Muy simple la idea. Es un material activo que absorbe luz y genera huecos electrones que a su vez, pues al moverse en un circuito, genera electricidad. Está ensanguchado por dos electrodos, un cátodo y un ánodo. ¿Sí? Al menos uno de estos dos electrones debe de ser ópticamente transparente. En este caso sería el ánodo, ¿sí? Entonces, llega luz, se absorbe la luz, ¿sí? En el material activo de la celda, y se generan pares electrón huecos, ¿sí? Que constan de un hueco, un electrón, cargas positivas, cargas negativas, y se disocian, ¿sí? Entonces se cierra el circuito, se produce una corriente eléctrica y una diferencia de potencial. Esta es la curva típica que genera o que se obtiene de una celda solar, de la que sea. Se llama curva JB, densidad de corriente voltaje o corriente voltaje. ¿Sí? Aquí tenemos el Open Circuit Voltage, que es el voltaje máximo, pero cuando la corriente es cero. Y este punto se llama corriente de cortocircuito, Short Circuit Current, que es la corriente máxima generada por la celda, pero el voltaje es cero. Y bueno, ustedes, estudiantes de ciencias, de física, de ingeniería, sabemos que la potencia eléctrica, pues es el producto de la corriente por el voltaje. Entonces, si alguno de los dos es cero, pues la potencia es cero. Entonces, ninguno de estos puntos nos sirve para generar electricidad, ni este ni este. Entonces, tenemos que generar esta curva JB para encontrar el máximo, donde la potencia sea diferente de cero y además sea esté maximizada. Entonces, esto me da esta región que se conoce como factor de llenado de este rectángulo. Este es un factor que en términos numéricos está entre 0 y 1. 0 es cuando no funciona la celda y 1 es imposible, porque tendríamos que la curva JB fuera este rectángulo que está punteado. Eso es imposible, físicamente hablando, ¿sí? Entonces, esto está entre 0 y 0.6, entre 0.7, 0.8 ya es altísimo, ¿eh? Sí se alcanza, pero ya es muy bueno. Entonces, en cualquier dispositivo fotovoltaico,
tenemos una generación de carga eléctrica, una difusión del par electrón hueco, una separación de carga en electrón y en hueco, una movilidad, un desplazamiento de la carga en el interior de la celda, y desde luego una colección de los electrodos, el cátodo y el ánodo. Entonces se genera electricidad, diferencia de potencial, y aquí está la ecuación para estimar la eficiencia de conversión energética, ¿sí? En términos del Open Circuit Voltage, de la Short Circuit Current, del factor de llenado, y desde luego de la cantidad de luz que está recibiendo el dispositivo, ¿sí? Para términos prácticos y entendimiento internacional, en el laboratorio, esta es la condición AM1.5 que les platiqué hace ratito, es decir, alrededor de 1000 watts por centímetro cuadrado. Eso todo el mundo lo debemos de hacer para que podamos entendernos en el mundo. Los japoneses, los chinos, los mexicanos, los brasileños, podamos entendernos, ¿ok? Y bueno, el factor de llenado, pues es simplemente un cociente de los voltajes máximos entre los voltajes Open Circuit Voltage y Short Circuit Current, ¿sí? Entonces, y esto pues también está involucrado aquí en eficiencia. Ok. Entonces, ¿de qué dependen estos importantísimos parámetros fotovoltaicos? VOC, JSC, FF. ¿Sí? Bueno, el VOC depende de varias cosas, entre ellos los niveles energéticos de las moléculas, de los polímeros, de las perovskitas que están involucradas, ¿sí? Que se conocen como niveles HOMO, ¿sí? O potencial de ionización y afinidad electrónica. Bueno, en el fondo es qué tan fácil es ceder o aceptar un electrón. Eso es, nada más. ¿Sí? Desde luego, como se trabaja en películas, estados sólidos son películas delgadas, entonces también depende de la morfología de la película, del espesor de la película, de la rugosidad de la película. Aquí tengo que aclarar, jóvenes, señoritas, que estamos hablando de dispositivos que son muy delgaditos. Estamos hablando de dispositivos nanométricos. Las películas pueden ir desde 1 nanómetro hasta algunas decenas de nanómetros. Imagínense, ¿eh? Es algo bien chiquitito. Entonces, ahí es donde interviene la parte tecnológica, ¿sí? La idea es muy simple, pero fabricarlo y que funcione, a lo mejor no tanto, ¿sí? A lo mejor no tanto. Bien, ¿de qué depende la corriente? Pues también de los niveles energéticos. Actualmente, pues, el donador, porque hay un donador, un aceptor, uno que dona electrones y otro que acepta electrones, el donador tiene que tener un gap, ¿sí? De alrededor de 1.5 electron volts. Esto se traduce en absorción de la luz en el visible y en el infrarrojo cercano para generar más electricidad. Desde luego con pérdidas de recombinación, que se recombinen los pares, el electrón y el hueco, con la movilidad de carga, la morfología, espesor, etcétera, ¿sí? Y bueno, finalmente el factor de llenado. Para platicarles sobre el factor de llenado, tenemos que visualizar en términos eléctricos, electrónicos, lo que es una celda. Se modela, ¿sí? Mediante una resistencia en serie y una resistencia en paralelo, ¿sí? Y un diodo. Eso es en el fondo una celda solar, un diodo, ¿sí? Un diodo que responde a la luz, ¿ok? Entonces aquí lo que se busca es que la resistencia en serie sea lo más pequeño posible. Idealmente tendría que ser 0, es imposible. Y RP, idealmente, en paralelo, tendría que ser infinito, también es imposible, ¿sí? Pero eso es lo que se busca, maximizar por una parte y minimizar la otra. Entonces, el factor de llenado depende de estas resistencias y también depende de todos los otros factores que ya hemos mencionado. Y aquí está un ejemplo, típicamente. Con un Open Circuit Voltage de 1 volt, que es típico, una corriente de 17 miliamperes por centímetro cuadrado y un factor de llenado de 0.7, podemos tener una eficiencia de 12%. Repito, ya las eficiencias están por arriba, este es solo un ejemplo. ¿Ok? Entonces, bueno, la celda en el fondo es más complicada, imagínense un sándwich son 2 panes Bimbo y le ponemos una rebanada de jamón y eso ya es un sándwich. Ah, pero no nos sabe muy bien, ¿verdad? Ni es muy nutritivo. Para que nos sepa muy bien y para que sea más nutritivo, pues le ponemos aguacate, queso, mayonesa, mostaza, más cosas, ¿no? Para hacerlo más rico y más nutritivo. Bueno, lo mismo aquí en estas celdas. Para que funcionen mejor, tenemos que ponerles varios materiales. Particularmente, esta es una heterounión de volumen, donde ya está un electrodonador y un electroaceptor para maximizar el efecto fotovoltaico. Y más mejor aún, se le ponen otras capas, un colector de huecos, un colector de electrones,
Entonces, en el fondo tenemos un ensanguchado de varias películas delgadas, repito. Estamos hablando de entre 1 y 100 nanómetros de espesor. En el fondo, todo este sándwich que tenemos aquí no es más allá de 200 nanómetros de espesor. Por ello puede ser flexible y por ello puede ser transparente. ¿Sí? Esta es una imagen de microscopía electrónica de barrido, que ya no utiliza luz para formar imágenes, sino electrones, porque se genera una mayor resolución. Entonces aquí estamos viendo las películas, ¿sí? Por ejemplo, la capa activa tiene aquí alrededor de 76 nanómetros. ¿Eh? Esto se mide, se mide. Uno de los electrodos grandemente usados es el óxido de indio estaño, que es un electrodo transparente. Vean ustedes, tiene un espesor de 164 nanómetros. Este no es flexible. Bueno, lo que no es flexible es el sustrato. El hito sí puede ser flexible, aunque hay otros electrodos que son aún más flexibles, ¿no? Porque este puede quebrar. Bien, no sé si hasta aquí tengan ahorita algún comentario, pregunta que les haya surgido, jóvenes, señoritas. Yo tengo una duda rápida, solo. Sí, Las adelante. Dye Sensitized Solar Cells, ¿de qué generación pertenecerían? Es de la tercera generación. Ok. Sí. La tercera generación en conjunto con las Organic Solar Cells, u OPBs o OSC. Y ya la perovskita, algunos la consideran de tercera, y otros ya la están considerando de cuarta generación, por el desarrollo tan impactante que han tenido y porque son híbridas. Entonces, precisamente aquí están las celdas de perovskitas. ¿Sí? Disculpe, doctor. Sí. Tenemos una pregunta de Javier Melchor, estudiante de la carrera de Ingeniería en Física en la Universidad Autónoma de Chihuahua. Su Adelante. pregunta es, ¿nos podría repetir el dato de la cantidad de energía que puede ser captada en una hora y el consumo anual de energía, por favor? Claro que sí. La energía que recibe la Tierra del Sol en solo 1.5 horas equivale a la que actualmente los humanos consumimos en un año. ¿Sí? Y los datos están en la slide que está arriba. Si quieren, al ratito retrocedemos. Entonces, la energía que recibimos del Sol es más de la que necesitamos los humanos. El problema es que tenemos que saber cómo aprovecharla, porque la mayoría no la estamos aprovechando. Muchas gracias, doctor. Creo que de momento no hay más preguntas. Claro que sí. Bueno, celdas de perovskita. La perovskita actualmente es un material híbrido y es perovskita porque viene, pues, desde origen exsoviético, ¿sí? De un señor que tenía un apellido así, Perovsky o algo así. Entonces, aquí está su estructura, ¿sí? La fórmula es ABX3. El A es un catión orgánico. Aquí está un ejemplo, CH3NH3. ¿Sí? Esto es el material orgánico. El B, ¿sí? Es un metal, es un catión metálico. Puede ser plomo, estaño, germanio, etcétera. Las que más funcionan son las de plomo. El problema es que con plomo, bueno, el plomo es tóxico. ¿Eh? Los vapores de plomo, sobre todo. El C, pues es un anión, un haluro aniónico, ¿sí? Puede ser yodo, cloro, bromo, etc. Entonces aquí está su estructura. Es un material cristalino, no es un material amorfo. Obviamente hay que saber crecerlo, darle sus propiedades. Y aquí están sus estructuras, arquitecturas de las perovskitas. Son completamente similares a las de Dye Sensitized Solar Cells u Organic Solar Cells. Lo único que cambia es que en la capa activa, pues ya está la perovskita. ¿Sí? Pero también tenemos los electrodos, capas colectoras de electrones, de huecos, y podemos tener configuración directa o invertida. Estos solo cambian los electrodos. Digo, no es nada más voltearla, no. ¿Sí? Las características de los electrodos cambian. Funciones de trabajo, niveles energéticos, etc. ¿Sí? Esto es lo que se le llama celdas de perovskita y son las que ahorita presentan la mayor eficiencia, más del 25% a nivel laboratorio. De hecho, certificadamente 25.5% a nivel laboratorio. ¿Sí? Entonces, las celdas de perovskita, pues al igual que las Dye Sensitized Solar Cells o Organic Solar Cells, pues se pueden preparar por distintos métodos de depósito, particularmente spin cast. Y se utiliza lo que se conoce como el método de un solo paso, en donde se mezclan la parte inorgánica y la parte orgánica mediante pues un disolvente o disolventes en conjunto, mezclados.
y se deposita para generar la película y luego se le da un tratamiento térmico para formar la cristalización. O bien se conoce también el método de 2 pasos, en donde separadamente se deposita la parte orgánica, la parte inorgánica, ¿sí? Después se combina por distintos mecanismos como sublimación, ¿sí? Para formar nuevamente la perovskita. Entonces, repito, el récord mundial es de más de 25%. Eso es excelente, ya es comparable al silicio, de hecho. En términos de PCE ya podría comercializarse, pero todavía tenemos estabilidad y de escalamiento. Y de reproducibilidad en ese tipo de celdas. Entonces, aquí está una curva típicamente de perovskitas. Estas las hemos obtenido aquí en mi grupo. En este caso, estamos presentando aquí perovskitas de un poco más, 10.6%. Y acá presentamos una perovskita de casi 13% de eficiencia. ¿Sí? Digo, estamos trabajando para incrementarla, obviamente, ¿no? Son pocos los grupos que presentan estas altísimas eficiencias en el mundo. Bien, entonces regresando a las celdas solares, vean ustedes, aquí tenemos un camello y va cargando paneles basados en silicio. Lo ideal actualmente sería que no fuera el camello que cargara estos pesados, rígidos paneles solares, sino que la persona en su ropa, en sus atuendos, en su mochila pudiera hacerlo, ¿sí? Para ello se requiere obviamente tener flexibilidad, ligereza, como las celdas orgánicas o híbridas. Aquí está otra aplicación, ¿no? Un sombrero. Ya el sombrero nos protege de la radiación solar hasta cierto grado, pero ese sombrero además tiene un ventilador integrado que puede ser operado mediante un panel solar, ¿sí? Entonces aquí, pues en lugar de utilizar un panel de silicio, podemos poner un panel también flexible para hacerlo más ligero, ¿sí? Más cómodo el sombrero, ¿sí? Entonces, este es pues una visualización que se dio a conocer en el año 2016 en una prestigiosa revista Advanced Materials sobre 5 características que deben de tener las tecnologías actuales emergentes para que pudiesen ya estar presentes físicamente en el mercado y puedan competir con la tecnología del silicio o tener nichos de aplicación. La eficiencia del dispositivo, muy buena ya actualmente. Que el dispositivo sea semitransparente, también ya hay muchos avances. ¿Sí? Que el diseño de los módulos sea muy simple y rápido. También ya hay bastantes avances. El problema actualmente radica más bien en la estabilidad. Esta tecnología tiene problemas de estabilidad de meses a años nada más es su tiempo de duración. No podemos compararnos con la del silicio que se instala y el módulo puede durarnos hasta 20, 25 años sin mantenimiento básicamente. Entonces ahí sí no se puede comparar. Este es un grave problema quizá hasta cierto punto de esta tecnología emergente de tercera y cuarta generación. Y bueno, la otra es que se pueda producir en masa, en serie, a través de, por ejemplo, la tecnología de impresión. Es decir, podemos comprarnos una impresora que no nos imprima nada más pues hojas ahí en papel, información, sino que nos imprima nuestros módulos que estemos requiriendo para aplicarlos donde sea. Más adelante vamos a ver ese tipo de cosas. Aquí están 2 ejemplos ya de aplicaciones prácticas, prototipos que han sido implementados, básicamente ya en el mercado. ¿Sí? Esta es una serie de paneles orgánicos que fueron instalados en el 2014 en una región de España, probados durante varios días, bajo condiciones de pues, lluvia, sol, humedad, etcétera. Pues para las investigaciones ya más tecnológicas, ya más prácticas, ¿no? Aquí está el artículo por si lo quieren consultar. Esto fue de un grupo danés y también de ese grupo danés, quizá otras personas, también desarrollaron ya un dispositivo que nos lo vendieron como prototipo entre 100 y 150 euros, ya para alimentar smartphones. Se puede enrollar, ¿eh? De hecho lo tenemos en el grupo, se puede enrollar y lo podemos llevar a donde quiera. ¿Sí? Una vez cargado, pues podemos alimentar, aquí está un ejemplo de un smartphone, pero se pueden alimentar otros dispositivos, eléctricos, electrónicos. Ok. Entonces vean, lo que requerimos, pues, o lo que se tiene con esta tecnología de tercera generación, de cuarta generación, es pues una flexibilidad y una ligereza que no tiene la tecnología del silicio, que no tiene la tecnología de segunda generación, ¿sí? Indio, galio, selenio, etcétera. Una transparencia, ¿sí? Que tampoco lo tiene esta tecnología. Y un costo pues más bajo, ¿sí? Que bueno, todavía ahorita está en investigación, cuando salga al mercado seguramente va a bajar más el costo, esto es algo normal en cualquier tecnología.
Y aquí están algunas de las aplicaciones que no se pueden tener con la tecnología del silicio o la de segunda generación. Portar nuestras celdas en mochilas, tenerlas en carpas, tenerlas en ventanas, ¿sí? La de silicio se puede colocar en paredes y en techos, pero no en ventanas, ¿sí? Porque es opaco. Entonces, eso no es posible actualmente. Aquí están algunas características comparativas entre la tecnología del silicio y la solar, ¿sí? Rígida, pesada, cosas buenas, pues estabilidad químico-estructural hasta de 25 años, eficiencias entre el 15 y 20% ya en los paneles comerciales. Pero, por ejemplo, acá, la tecnología orgánica o híbrida emergente, pues colores que puede uno escogerlos o podrá uno escogerlos, flexibilidad, semitransparencia, ligereza, ¿sí? Tiempos de vida más cortos, eso sí, pero por lo mismo de que pudiera ser producida masivamente y de forma económica y muy simple, pues no importa, ¿no? Porque se puede estar reemplazando a los pocos semanas o meses en que ya no nos sea útil, ¿sí? Teniendo una impresora que pueda estar haciendo esto, pues ya no tendríamos mucho problema, ¿sale? Eficiencias de más de 18% a nivel laboratorio o más de 25% en el caso de las perovskite solar cells. Y bueno, no me quiero meter, no me voy a meter, además no tenemos tiempo de meternos en muchos detalles de los dispositivos, pero se tienen que cumplir múltiples factores, ¿sí? Ya en el laboratorio para que estos funcionen, múltiples. Pero esto también ya se tiene más o menos conocido, ¿sí? Las técnicas, el know-how. Esto tampoco ya es algo muy problemático. Sí, y desde luego, dentro de las varias capas está la Hall Transport Layer, la Electro Transport Layer, que también utiliza distintos materiales con distintas características. Particularmente uno de los materiales que se está usando mucho son los grafenos o derivados grafénicos, ¿sí? Que es un material también sumamente importante. En el 2010, dos científicos de origen soviético trabajando en Gran Bretaña ganaron el Premio Nobel de Física por estos descubrimientos tan impactantes tecnológicamente hablando. ¿Okay? Materiales orgánicos, donadores, aceptores, que bueno, eso tiene que ver con mucho de química, ¿no? No tenemos tiempo ahorita para platicar al respecto, y bueno, yo tampoco, de hecho, soy físico, no soy químico, ¿no? Sí trabajo con muchos químicos. Más cosas de química, más materiales, mejores cada vez, ¿sí? Esto, aparte de que es algo científico, es algo tecnológico, ¿eh? Porque cuando se desarrolla un material en laboratorio y sirve para una aplicación de la electrónica orgánica híbrida, se me comercializa por las grandes compañías mundiales, Aldrich, Merck, Oscilla, etcétera, y nos la venden costosísima, ¿eh? Esto es algo, un negocio redondo, enorme a nivel mundial, científico y tecnológico. Y bueno, ya casi acabo, ¿eh? El grafeno, aquí está el grafeno, vean, es un material 2D, son láminas, monocapas, con átomos de carbono arreglados en hexágonos, ¿sí? Con características excepcionales de transporte de carga, de estabilidad térmica, óptica, propiedades mecánicas, ¿sí? Por ejemplo, pues, algo que es de 1 nanómetro menos de espesor, puede ser tan resistente como una gruesa capa de acero. Ajá. Fantástico, ¿sí? Fantástico. Entonces, bueno, se está utilizando en muchas aplicaciones, en medicina, en energía, en automóviles, etc. ¿Sí? Y vean, del grafeno, material 2D, se puede pasar a un material 1D. Al enrollarse se pueden generar los nanotubos de carbón. Al hacerse bolitas se genera un material 0D, ¿sí? Como los fulerenos. O bien en un estacamiento, pues se tiene un material 3D, varias capas de grafeno. ¿Ok? Y algunas de sus características impactantes, ¿sí? Por ejemplo, su movilidad de carga, pues aquí está 15,000 centímetros cuadrados por segundo. ¿Qué significa esto? Que siendo un material orgánico a base de carbono, tiene una conductividad muy similar a la de un metal como la del oro, la del plata, la del cobre. Fantástico. Y tiene una transparencia óptica altísima, de más del 97%, entre muchas otras características impactantes. Entonces, también se está utilizando en celdas solares, ¿sí? En la capa activa, la Hall Transport Layer, en electrodos alternos, ¿sí? Electrodos alternos para quitarnos el litio, que es el más ampliamente usado a nivel mundial, pero que tiene problemas. Por ejemplo, aquí está, esto es una pues, investigación de mi grupo, el GPOM,
donde reemplazamos el litio por un derivado grafénico en conjunto con otro polímero y obtuvimos una eficiencia pues del 50% con respecto al litio y los materiales que utilizamos en esta película, ¿no? Entonces, de que se puede, se puede. Que hay que optimizar cosas, sí, definitivamente todavía hay que optimizarlas, pero es muy prometedor el grafeno. Muy bien. Entonces, como les decía, en mi grupo, pues hacemos desde ciencia básica, que tiene que ver con física, con química, con ciencias de materiales, etcétera. Pero también hacemos dispositivos y tratamos, pues, de aplicarlos desde el punto de vista un poquito tecnológico a nivel de prototipo, ¿no? Entonces, aquí tenemos ya un módulo de nuestras celdas fabricadas en el GPOM, en el CIO. Aquí está el estudiante manejándola ya en el exterior, midiéndole, haciendo pruebas, ¿sí? Para esto requerimos distintos equipos que los tenemos en el CIO y otros que, bueno, a lo mejor no los tenemos, pero sí se encuentran disponibles. Entonces, estos prototipos los hemos utilizado, por ejemplo, quitamos aquí, por ejemplo, en una lamparita que tiene un panel solar de silicio de las comerciales que nos venden los chinos en 50, 100 pesos en Walmart. Aquí pusimos uno de estos paneles para estar alimentando y desde luego que funciona. ¿Sí? Funciona. Aquí tenemos unos paneles un poquito más grandes, están los logos del GPOM, del CIO, ¿sí? Aquí hay más prototipos, ¿sí? CIO, GPOM, distintos prototipos, hechos por múltiples personas, ¿eh? Estudiantes de licenciatura, maestría, doctorado, postdoctorantes. Entonces, aquí les voy a presentar un par de videos muy breves de unos segundos, ¿sí? Sobre la aplicación en concreta. Entonces, vean ¿eh? Esto es un pequeño panel desarrollado en GPON y lo estamos utilizando para mover este ventilador. Puede ser cualquier motor, bueno, de bajo consumo eléctrico. ¿Eh? Llega la radiación solar, este es directo, usualmente no se utilizan de forma directa, se almacena la energía. Ya no le llega el sol, se para. Otra vez lo volteamos a que le dé el sol, pues inmediatamente empieza a funcionar. ¿Ok? Y vean ustedes este otro. Este ya fue más sofisticado, sí, ya un pequeño panel ya más trabajado con nuestros materiales. Y aquí están los chicos, ingenieros, físicos, químicos, ópticos, presentando el prototipo. ¿Sí? No es flexible ni transparente todavía, estamos trabajando en ello. ¿Sí? En este caso, ya fue para alimentar un smartphone. ¿Sí? Digo, yo creo que más de uno de ustedes ha ido a un restaurante, un lugar, y pues ha pedido un cargador. Ya no lo conectan directamente a la toma de corriente. Ya hay cargadores de silicio también, ¿no? ¿Sí? Pero este sería de materiales de tercera generación. Y aquí está funcionando. Ok. Bien. Entonces, como les decía, este es un campo multidisciplinario e interinstitucional. Interviene gente de química, interviene gente de óptica, de física, de distintas ingenierías, ¿sí? Para desarrollar todos estos dispositivos y estudiarlos, ¿sí? Científico y tecnológicamente. Y bueno, vean ustedes, este artículo se los recomiendo grandemente, es del 2016 y es sobre las transiciones energéticas, ¿sí? Es una historia y a la vez con datos técnicos, ¿sí? Es un artículo referido de Elsevier, ¿sí? Aquí está la revista Energy Research and Social Science. Es muy completo, muy ameno, se los recomiendo ampliamente. Básicamente nos dice que una transición energética pues no es fácil ni rápida, ni simple. Sí, se requiere en promedio a lo largo de la historia de unos 50 años. Las celdas de silicio, por ejemplo, se desarrollaron en los años 50 y solo hasta hace unos 10, 15 años se empezaron masivamente ya a tener. Entonces, las celdas de tercera generación que aún no están en el mercado, pero esperemos que pronto y para que empiecen a desarrollarse, pero va a tardar algunas decenas de años. Muy bien, en conclusión, ¿sí? Es un área muy prometedora las celdas de tercera generación, OPBs, Dye Sensitized Solar Cell, Perovskite Solar Cells. Es una energía alternativa con eficiencias ya muy aceptables. Los problemas son de estabilidad y de escalamiento, ¿sí? Entonces, esto hay que tenerlo muy en cuenta. Y ya hay prototipos. Y vean ustedes, este es el fin último de sus aplicaciones. Aquí tenemos una ventana solar de materiales orgánicos o híbridos,
bien padre que se ve y aparte nos va a generar electricidad sin hacer nada. Aquí tenemos un rollo también de material fotovoltaico para que nos genere electricidad para un uso el que queramos. Aquí está, por ejemplo, este chico en el jardín con su panel solar extendido, recibiendo la luz solar, convirtiéndola para estar alimentando el smartphone, que ya ven ustedes que cada rato se nos descarga el smartphone, ¿no? Y no podemos vivir ya sin el smartphone, ¿eh? Aquí tenemos una mochila, lo mismo, puede estar alimentando el smartphone, una lamparita, no sé. Aquí vean, por ejemplo, aquí la mano de una mujer está sosteniendo un bolso, un monedero, ¿sí? Para mujeres, repleto, bueno, ya cubierto con celdas solares. Entonces, las aplicaciones van a ser muchas, variadas, quizá alternativas a las que el silicio no puede realizar. Este es el fin último que se espera de esa tecnología emergente de tercera generación. Y bueno, pues esto es parte de las muchas personas. Tenemos trabajando en esta área alrededor de 16 años, en el CIO, en el GEPOM. Han participado muchas personas de distintos lados de México y del mundo. Y tenemos colaboraciones también con múltiples personas en México y en el mundo. Hasta antes de que empezara la 4T, pues cada año organizábamos un curso taller, abierto a toda la comunidad que quisiera asistir de México y del extranjero, ¿sí? Sobre esta área de la optoelectrónica orgánica e híbrida más reciente. Desafortunadamente, cuando empezó la 4T, pues todo se cayó por múltiples razones, y luego al siguiente año de que inició la 4T, pues empezó la pandemia, entonces hemos dejado todos estos cursos talleres, ¿no? Pero esperemos que pronto podamos retomarlos y que ustedes puedan asistir, quienes estén pues interesados, cordialmente invitados. Muchísimas gracias, jóvenes, señoritas, por su atención y bueno, estoy abierto a preguntas, comentarios, diálogos que pudiéramos tener. Gracias. Bueno, muchas gracias, doctor, por esta plática. Sí tenemos unas cuantas preguntas ahorita para el cierre. Y la primera es de Francisco Soto, estudiante de Ingeniería Mecatrónica del Instituto de Tecnologías de Nogales. Y su duda es, ¿las celdas solares tienen algún material que se desgasta o un ciclo de vida definitivo? Sí, gracias. Sí, las celdas de tercera generación tienen materiales orgánicos e híbridos. Y sí se desgastan, sí se deterioran. Particularmente les afecta mucho el oxígeno, la humedad, H2O, el agua, y desde luego la radiación solar. Entonces, particularmente para el oxígeno y la humedad, lo que se está haciendo es encapsular, ¿sí? Una vez fabricados los dispositivos, se sellan mediante distintos materiales para evitar tanto como sea posible el contacto con el oxígeno y con la humedad. Entonces, de esta forma se evita un deterioro mucho más drástico. De la parte solar, bueno, ahí obviamente tiene que llegar radiación solar para que puedan operar, luz, ¿sí? Ahí lo que se está buscando es que el deterioro mediante el contacto con la radiación solar de los materiales que se emplean sean cada vez más robustos y duren más. Sí, actualmente se tienen pues meses, esperemos que se pueda incrementar a años. Aún así, repito, si no es posible incrementar tanto el tiempo de vida de estos dispositivos de tercera, cuarta generación, pero se pueden fabricar de forma rápida, económica, simple, no habría tanto problema, porque pueden ser desechables, ¿sí? A los pocos semanas o meses de que ya no funciona adecuadamente, desecharlos y generar más material uno mismo, por ejemplo, a través de una impresora que tenga uno en casa. Ahora también aquí me van a decir, uy, va a haber mucha contaminación. Bueno, es probable, sí, y la gente ya está preocupada al respecto, porque una vez que se masifica, pues empiezan ese tipo de problemas. Actualmente no, porque esto es a nivel laboratorio de prototipos. Pero es algo inherente, es algo inherente. Por ejemplo, las personas cuando se generaron los primeros autos hace 120 años, pues eran unos monstruos pesadísimos, tipo tanque,
que consumían 60 litros para mover los 5 kilómetros y con una gasolina altamente contaminante, con mucho plomo y más cosas, que generaban una contaminación enorme. Pero hace 120 años nadie le preocupaba eso, porque ¿quién tenía auto hace 120 años? Pues era un puñado de personas en todo el mundo, ¿sí? Ahora, miles de millones en el mundo tenemos autos. Ahora sí es un problema grave y se está trabajando constantemente para disminuir esa situación. Entonces, ahorita me dicen, bueno, ¿y por qué no trabajan también? Digo, sí, el problema es que ahorita la gente está preocupada por resolver los problemas para poner en el mercado estos dispositivos, ¿sí? Y si no se logran resolver esos problemas, si no se puede poner en el mercado estos dispositivos, pues caray, pues no va uno a tener las consecuencias de una masificación y por lo tanto una polución masiva. Entonces, ahora, no podemos hacer todo conjuntamente, ¿sí? Sí lo tenemos que tener en mente. Entonces, tenemos que buscar alternativas, por ejemplo, que los materiales, aparte de todas las características que deben de cumplir, que aparte sean biodegradables, que sean amigables con el medio ambiente, que sean materiales, por ejemplo, de la química verde, ¿sí? Fáciles de preparar y que cuando se desechen contaminen lo menos, ¿sí? Pues para esta tecnología. Muchas gracias, doctor. También tenemos una pregunta del compañero Miguel Vera, estudiante de Ingeniería Mecánica en el Instituto Tecnológico de Veracruz. ¿Las celdas después de su vida útil se pueden reciclar? La respuesta es sí, sí. Eso sí, ya hay trabajos científicos y tecnológicos en donde varios de los materiales o partes de estos dispositivos se están reciclando, ¿sí? Y se piensa reciclarlos, definitivamente recuperar tanto como sea posible. No nada más, ya no funciona o ya no funciona adecuadamente y va a la basura. No, sí se pueden reciclar varios de estos materiales y se están haciendo trabajos ya muy serios al respecto. No todo se va a poder reciclar, eso sí. No todo, desafortunadamente. Es imposible, ¿sí? Muchas gracias, doctor. Tenemos otra pregunta de Indira León y es la siguiente. ¿Cuál sería el impacto ambiental del reemplazo frecuente de los paneles de tercera y cuarta generación en comparación con los de primera generación en la misma cantidad de tiempo? Es de Bueno, estudiante de biología de la Universidad Autónoma de Baja California. bueno, yo creo que eso sí es un poquito difícil de cuantificar. Cualitativamente, desde luego que va a haber un impacto, ¿sí? Porque en las celdas de tercera y cuarta generación se tienen materiales orgánicos e híbridos, que sí, pueden contaminar, incluso varios de estos materiales pueden ser cancerígenos. Y si se van a utilizar masivamente, pues imagínense, esto puede ser un peligro para la población. Se puede resolver una parte, un problema, pero se puede generar otro, ¿sí? Entonces, eso es lo que se trata de ver mediante pues, distintas alternativas, ¿no? De que los materiales a emplear sean los menos tóxicos posibles. Por ejemplo, en las celdas de perovskita, ¿sí? Las que mejor funcionan, desafortunadamente, son a base de plomo. Ahora, no es que tengan una gran cantidad de plomo, ¿sí? Es una pequeña cantidad. El problema es que si se masifica, pues esa pequeña cantidad, obviamente se puede convertir en una cantidad muy grande. Pero se está trabajando, ¿sí? Con elementos alternos como el estaño, ¿sí? No se han obtenido las mismas eficiencias de conversión, pero sí se están buscando alternativas. Cualquier tecnología tiene pros y contras, jóvenes, señoritas, cualquiera. La tecnología de tubos radios catódicos, la del silicio, para producir celdas de silicio, ¿sí? Que es parte de la pregunta que me hacían. Bueno, el silicio hay que purificarlo usualmente. Ahí hay veces a un grado electrónico altísimo. Esto genera, o más bien necesita energía, ¿sí? Y desde luego genera impurezas, ¿sí? Y luego, ya cuando termina la vida útil del silicio, pues seguramente también genera muchos problemas, ¿no? Después de 20, 25 años, pues toda esta, digamos, basura está generando problemas, ¿sí? ¿Sí? Entonces, tiene que haber un compromiso. Ser útil para lo que se busca y disminuir los efectos colaterales, los efectos secundarios, particularmente el de contaminación. No va a ser posible reducirla a cero, no, eso sí no, pero sí tiene que pues ser
lo más amigable con el medio ambiente. ¿Sí? Que los materiales que se estén utilizando, una, sea lo menos tóxico posible, y la otra, pues que puedan ser reciclables, que se puedan recolectar y que no se estén tirando a ríos, al mar, a la calle para que contaminen, definitivamente. Gracias, doctor. La siguiente pregunta es de Manuel López, estudiante de Arquitectura de la Universidad Regional del Sureste. ¿En qué otros materiales para la construcción podría usarse las celdas? No entendí bien la pregunta. ¿En qué otros materiales para la construcción? No sé si se refiere al tipo de aplicación de las celdas o la construcción de las celdas en particular, pero bueno, si es en qué otras Quizás a las aplicaciones. ventanas se refería, ¿no? ¿Perdón? Quizás a las ventanas que mostraste, ¿no? Sí, bueno, si son las aplicaciones, hay cantidad de usos, jóvenes. Se pueden utilizar en ventanas, se pueden utilizar en la ropa que uno esté usando, ¿sí? En el día. Puede uno traerlas en una mochila, puede uno traerlas pues en los zapatos, en los tenis, mientras juega uno fútbol, en una playera deportiva, en un jersey, no sé. O sea, de aplicaciones, una vez que se solucionen los problemas técnicos y con las características que tienen de flexibilidad, ligereza y semitransparencia, los nichos de aplicación van a ser muchos. Quizá no van a hacer que desaparezcan en el corto plazo las de silicio, ¿sí? Pero sí van a ser un nicho de aplicación complementaria a las de silicio. Por ejemplo, otra aplicación que creo que sí se las mostré, aquí en México, digo, quizá no ahorita en pandemia, bueno, también en pandemia, ¿no? Tenemos múltiples fiestas, sobre todo sábados y domingos. Muchas de ellas son en la calle, ¿no? Con la familia, con los amigos, somos muy dados a ello. Y actualmente la gente pone carpas, ¿sí? Por si llueve, una llovizna, algo así. Digo, ya si cae un aguacero, pues ya no protege mucho. Pero una llovizna sí protege una carpa o una casita de estas plásticas, ¿no? Ahí mismo también se puede utilizar para poder alimentar pequeños poquitos que nos permitan ver nada más para estar platicando, conviviendo, ¿sí? Entonces, las aplicaciones pueden ser muchas, jóvenes, muchas. De hecho, pues aquí les pongo nuevamente esto, ¿no? Aquí están las ventanas, aquí está una mochila, aquí está una bolsa de mujer, aquí está un rollo que ahorita lo desenrolló el joven, pero lo puede enrollar y llevárselo en su ropa sin ningún problema, donde él quiera o en su mochila, ¿eh? Les repito, el cargador, déjenme mostrarles. Aquí está este cargador. Ay, no, este no es. Aquí está este cargador. Digo, aquí está desenrollado, pero es tipo pluma, tipo lápiz, tipo plumón. ¿Sí? Cuando lo deja uno de usar, lo enrolla uno y se lo lleva. Entonces puede ser portable sin problema alguno y muy fácilmente. Entonces las aplicaciones pueden ser muchísimas, afortunadamente. Muchas gracias, doctor. Creo que con eso respondo a otra pregunta que tenía nuestro compañero Miguel Vera. Su pregunta era, ¿las celdas se podrían diseñar para un uso rudo? ¿Cómo colocarlas sobre carreteras? ¿Cómo colocarlas sobre carreteras? Ajá, él plantea, yo creo que asumo la posibilidad de implementarlas en la elaboración de carreteras para que estén constantemente recibiendo energía. Bueno, no sé si en carreteras, porque recuerden ustedes, pues en una carretera pasan autos, digo, no sé si esté pensando en el asfalto, en el concreto. A lo mejor ahorita no, porque, bueno, digo, aunque se quisiera que fuera lo más resistente posible, pero ya para que estén pasando autos, camiones, trailers, pues no, ahorita yo creo que no, ¿eh? Las destruirían fácilmente los autos y los camiones. Quizá lo que sí se puede hacer es, no sé, techitos como que ya hay prototipos, los techos de donde están las paradas de los autobuses, ahí sí ya hay prototipos y ahí se están utilizando para alimentar algún foquito del techito, del asiento que está protegiendo, o bien que un usuario llegue y conecte su smartphone, ¿no? Ahí yo creo que sí. Pero ahorita sí en autopistas, en carreteras de uso rudo, yo creo que no. Tampoco en la casa utilizarlo como alfombra, ¿no? Una porque tendría que entrar luz y la otra pues porque pues yo creo que también estarlo pisando y esto pues ahorita no creo que tenga la suficiente
pues rigidez, bueno, la suficiente resistencia para poder soportar uso rudo. Gracias, doctor. La siguiente pregunta es nuevamente del compañero Francisco Soto. ¿El hecho de que sean tan desechables no va en contra de la meta final de estas celdas, como usarlas en ventanas y mochilas, por ejemplo? Bueno, eso no es que ya sea un hecho. Yo, y bueno, la comunidad lo está planteando como una alternativa, ¿sí? Al hecho de que no se vaya a poder lograr una gran estabilidad, ni siquiera comparable a la del silicio, ¿no? Repito, la del silicio, 20, 25 años sin necesidad básicamente de hacerle mantenimiento. Eso sí, no va a poder ser con las celdas de tercera, de cuarta generación, ¿sí? Ahora bien, estamos hablando de estabilidades o tiempos de vida de meses a años. Digo, si se logra 1, 2, 3 años, pues yo creo que ya no sería tan desechable, ¿no? Y pensémoslo de esta forma, jóvenes. Ustedes, sobre todo los jóvenes, un smartphone, pues yo creo que al año ya quieren cambiarlo, ¿no? Ya sea porque salió una nueva versión que toma mejores fotos y tiene más capacidad de memoria y bueno, no sé qué tantas cosas traen estos smartphones, o porque se los robaron, o porque se les cayó y se les rompió. Entonces, si les dura 1 o 2 años, yo creo que la mayoría ya como que nos damos por satisfechos, ¿no? En un smartphone, ¿eh? Entonces, si en este tipo de tecnologías nos dura también 1 o 2 años, y no nos cuesta mucho cambiarlas, pues yo creo que tampoco sería muy problemático. Si nos dura solo semanas o meses, bueno, ahí sí sería un poquito más problemático, sobre todo para cuestiones de contaminación, desechabilidad, etcétera, ¿no? Pero si es muy barato y fácil de producirlas, incluso nosotros mismos comprar nuestra impresora para generar nuestras celdas, pues quizá tampoco sea muy problemático en ese aspecto. Recordemos que, bueno, a ver, ¿quién compra, por ejemplo, una televisión para decir, me voy a comprar esta tele? Y aunque me dure 10 años, que ya es mucho, yo creo que ya a los 5 años ya estamos pensando, es que esa ya está vieja, ya no puedo ver Netflix, ya no puedo ver YouTube, ya no voy a poder ver tantas cosas que está cambiando aceleradamente, ¿no? Entonces la tecnología actual pues ya es cuasi desechable, aunque nos dure más, ya es cuasi desechable porque se vuelve obsoleta, ¿sí? Se vuelve obsoleta, entonces pues tenemos que estar constantemente actualizando esta situación. De acuerdo, doctor, muchas gracias. Tenemos otra pregunta de nuestra compañera Nicole Ponce. Es estudiante de Ingeniería Química del Instituto de Estudios Superiores Anáhuac en Tampico. Y su pregunta es la siguiente. De las aplicaciones deseadas que nos mostró, ¿cuáles se han podido ejecutar de la manera esperada? También, ¿cuál es el principal problema para aumentar su durabilidad y poder usarlas a largo plazo? Bueno, la respuesta es de que esta tecnología de tercera y de cuarta generación no está en el mercado aún. Son prototipos. Y aquí vemos particularmente este prototipo. Un plumón que contiene ya un rollo de panel solar, ¿sí? En este caso orgánico, y su aplicación, digo, aquí está, es alimentar un smartphone, o bien un ventilador, o un pequeño motorcito, o una pequeña lamparita, ¿sí? Como prototipo. Como prototipo. Todavía no está esta tecnología en el mercado. Esperemos que pronto, lo antes posible. ¿Por qué? En problemas de eficiencia ya no tanto, ¿eh? A nivel laboratorio. El problema es en el escalamiento, ¿sí? A nivel laboratorio estamos hablando de celdas de milímetros o a lo más de 1, 2 centímetros. Y cuando se escala, ¿sí? Estamos hablando ya de muchas decenas de centímetros e incluso de metros. ¿Y cuál es el problema? Bueno, hay varios. Si ya les dije que esta tecnología utiliza películas delgadas, películas nanométricas, cuyo control en el espesor, en su morfología, en la rugosidad, debe de controlarse muy bien, porque variando estos parámetros puede variar drásticamente la eficiencia de conversión. Entonces, imagínense, hacer películas a escala nanométrica y que no varíen tanto en espesor y en rugosidad, no es simple, ¿sí? No es simple.
Y entre más grande sea, es más difícil controlar estos parámetros a escala nanométrica. Por la otra parte, los materiales empleados no son metales altamente resistentes, durables, manejables, ¿sí? Son materiales orgánicos o híbridos, ¿sí? Los orgánicos, pues a base de carbono particularmente. Los híbridos, bueno, materiales orgánicos inorgánicos, ¿sí? Que los afectan distintos parámetros. Ya platicamos que dos de los parámetros que más afectan a estos materiales es el oxígeno y la humedad, H2O. Y desde luego, la también probable degradación por la irradiación solar, porque son materiales orgánicos híbridos, ¿sí? ¿Cómo podemos entender esto? Bueno, nosotros somos seres vivos, materiales biológicos, ¿sí? En el más abajo, pues también somos orgánicos. Y como seres vivos nos afectan varios parámetros, particularmente la radiación solar y particularmente la radiación ultravioleta, ¿sí? Nos puede dar cáncer. Y la radiación visible, bueno, y sobre todo la infrarroja. Después de unos minutos, pues nos da mucho calor, empezamos a sudar, etcétera. Tenemos que protegernos. Ahora, estos dispositivos pues tienen que estar durante horas bajo exposición solar. Entonces, obviamente van a tener degradación, ¿sí? Van a tener degradación estructural y degradación química, ¿sí? Se pueden estar modificando los componentes, los productos químicos, orgánicos, poliméricos, moléculas pequeñas que estén siendo utilizados por la luz. Entonces, aquí es donde está interviniendo muy profundamente la ingeniería química molecular, hacer mejores y más estables materiales para ser implementados en esas tecnologías emergentes. Gracias, doctor. La siguiente pregunta es de Daniel Gómez, estudiante de Ingeniería Mecánica Eléctrica en la Universidad de Guadalajara. En comparación con los otros tipos de energía renovable, ¿usted considera que la energía solar es la que tiene más futuro para usos particulares y no necesariamente industriales? Miren, aquí, pues las personas que trabajan en el área, pues siempre definen su área, ¿no? Ya si se ve desde un punto más centrado, menos direccionable, ¿sí? Menos sesgado. Yo creo que aquí varias tecnologías pueden tener cosas buenas, ¿sí? Por ejemplo, la hidroeléctrica la estamos utilizando mucho, ¿no? La generación de electricidad mediante agua, ¿sí? Se requiere agua, sí, en grandes cantidades, sí, y de forma más o menos constante, sí, por ejemplo, a través de presas, ¿no? Porque, pues, un río, si deja de llover, pues baja muchísimo el nivel y entonces la producción energética podría decaer. Pero si se tiene una presa, pues más o menos se tiene un control. Digo, también bajan y suben, obviamente, pero hay mucho más control. Pero para hacer una presa y muy grande, pues también hay problemas, ¿no? Costos, contaminación, etcétera. Ahora, la eólica, pues también ya hay plantas. En México, de hecho, tenemos ya dos. Una de ellas es la de Ventosa, allá en Oaxaca. Es un campo enorme pegado al mar, donde tiene estos ventiladores gigantes para producir electricidad mediante estos generadores, ¿no? Estos ventiladores gigantes, ¿no? Entonces es otra alternativa. Desde luego, la biomasa o la generación de electricidad mediante el movimiento del mar, ¿sí? La maremotriz, la de olas, hay prototipos y la gente lo está estudiando. Entonces, caray, yo creo que aquí decir esta es la mejor, ay, ahorita en estos momentos es bien difícil, ¿no? Yo creo que puede ser un conjunto de energías alternativas en conjunto, ¿sí? Que se utilicen. Que unas funcionen mejor que otras y que otras tengan ciertos problemas diferentes, quizá otros también. Pero sí, o sea, sí también, digamos, la tecnología solar, pues es viable y ya lo demostró la tecnología del silicio, ¿no? Sí, ya la del silicio ya está masificada. Que tiene problemas, sí, que todavía es caro, sí, aunque ha reducido muchísimo su costo de producción. Para que tengan una idea, en los años 60 se utilizaron o empezó a utilizarse para alimentar dispositivos en los satélites, la tecnología del silicio.
El costo de producción energética en ese tiempo, un kilowatt, ¿sí? Era de $300 el kilowatt. $300. Eso es una cantidad enorme hoy en día. Nada más lo pudieron utilizar la ciencia. Obviamente no la población. Hoy en día los paneles solares ya nos generan un kilowatt hora a menos de $1. $1. ¿Sí? Nada tiene que ver con los $300 del kilowatt hora de los años 60. Entonces, eso es una enorme ventaja. Entonces, yo creo que puede haber distintas alternativas. Lo que el ser humano, la humanidad, debemos de pensar es que tenemos que dejar ya de usar, aunque todavía nos duren 100, 150 años, 200, las tecnologías fósiles, altamente contaminantes, que están destruyendo aceleradamente nuestro planeta. El petróleo, el carbón, ¿sí? El gas, eso sí está teniendo problemas muy, muy graves. Se tienen emisiones de miles de toneladas de CO2 a la atmósfera que están produciendo cambios climáticos muy, muy considerables, que están produciendo desastres naturales en todo el mundo. ¿Sí? Entonces, eso sí lo tenemos que dejar y tenemos que tener energías alternativas. ¿De cuál es mejor? Pues a lo mejor no hay una mejor. Va a haber un complemento de varias tecnologías. Lo que sí es que si pudiéramos aprovechar la energía solar, ya sea térmica o fotovoltaica, pues tenemos energía suficiente para todo lo que nos queda de nuestras vidas en este planeta y para todos los seres humanos. Nada más tenemos que saber aprovechar. Muchas gracias por su respuesta, doctor. Tenemos otra pregunta por parte de Doris Lapalamatl, que es alumna en la Facultad de Ciencias Básicas, Ingeniería y Tecnología de la Universidad Autónoma de Tlaxcala. Y dice, mencionaba que el tiempo de vida de las celdas dependía del sustrato. ¿Qué tipos de materiales cree que podrían ser buenos para poder tener un tiempo de utilidad de las celdas mayor? Perdón, bueno. Creo que se cortó un poco, doctor. Sí, la imagen está congelada. Bueno. Listo, ya se escucha. Lo escuchamos, doctor. Ay, sí, perdón, ya vieron los problemas cibernéticos de ahora de la comunicación a distancia. Perdón, se me cayó un poquito mi red. No escuché la pregunta. Si me la pueden repetir, por favor, Omar. No sé quién me la haya hecho. Sí, claro, Omar. doctor. Uh-huh. Dice, mencionaba que el tiempo de vida de las celdas dependía del sustrato. ¿Qué tipos de materiales cree podrían ser buenos para tener un tiempo de utilidad de las celdas mayor? Bueno, sí, el sustrato es importante, es un parámetro, pero hay muchos otros parámetros tanto para la eficiencia como la estabilidad y el escalamiento. Sí, un sustrato rígido típicamente tiene una estabilidad mucho mejor, pero un sustrato rígido no va a ser posible tener flexibilidad, ni mucho menos que pueda tener rollos, ¿sí? Entonces, obviamente, se requiere un sustrato flexible, particularmente, pues, un polímero, ¿sí? Un plástico, en el que se depositen los electrodos, por ejemplo, y se pueda fabricar el dispositivo. Entonces, pueda ser semitransparente y pueda ser flexible. Pero, pues, obviamente, también porque, por ejemplo, con el paso del tiempo, pues estos materiales semitransparentes y flexibles se pueden ir deteriorando por lladura, porque se empiezan a quebrar, se empiezan a hacer cacarizos, ¿no? Imagínense los lentes que muchos utilizamos, ¿sí? Nuestros lentes. ¿Qué hacemos cuando se nos ensucia? Pues, usualmente no llevamos en nuestro estuche con nuestro disolvente y nuestra toallita que nos dan en la óptica, ¿verdad? Usualmente no la cargamos. Lo más simple, lo más fácil, lo más rápido es que con nuestra playera, nuestra ropa, nos lo quitemos, le echemos vaho y luego con nuestra playera lo tallemos.
Entonces, digo, acciones, pero aún así, con esa película anti-scratch que tiene, se va a rayar. Y a los pocos meses o al año ya lo tenemos bastante rayado, inclusive ya no nos permite ver, entonces tenemos que cambiarlos. ¿Sí? Entonces, algo similar acá en esa tecnología. Los materiales poliméricos que se están empleando también se van deteriorando. Sí, repito, ya sea porque se van rayando, porque se va quebrajando y todo el dispositivo pues se va deteriorando, desafortunadamente. Entonces, pues ahí también hay que ver cómo solucionar este tipo para tener mayor estabilidad. Sí se puede, jóvenes, y les pongo el ejemplo de los primos hermanos de las Organic Solar Cells, que son los OLEDs. Cuando yo era estudiante en los 90s, me tocó estar en una situación como la actualmente que tenemos con las celdas de tercera y cuarta generación. ¿Sí? Los OLEDs en ese momento era un boom a nivel internacional, mundial, ¿sí? Tanto de universidades, academias, como de la industria. ¿Sí? La industria Samsung, Samsung, Hitachi, Panasonic, LG, etcétera, etcétera, ¿no? Estaban estudiando, invirtiendo mucho dinero en la tecnología de OLEDs. Hoy en día ya tenemos displays ópticos basados en OLEDs y pantallas de OLEDs, que quizá no nos van a durar tanto como la de tubo de rayos catódicos. Pero repito, ¿para qué queremos que estas tecnologías que cambian aceleradamente nos duren 20 años? Si a los 5 años ya se volvió obsoleto, aunque siga funcionando. ¿Sí? Uno compra una computadora con una pantalla de OLED, nos va a durar quizás 5 más años, pero la computadora, ¿sí? Digo, compra uno una computadora y mañana ya hay otra computadora mejor. Entonces, la tecnología cambia muy rápidamente, entonces, con que nos duren cierto tiempo, yo creo que puede ser suficiente. Ya la tecnología no es necesario que nos dure demasiados años, hoy en día. Un auto, antes ya les dije, era un tanque de fierros, que el auto pues, podía durar 50 años. Hoy en día, ¿para qué queremos que un auto nos dure 50 años? No tiene sentido. Un auto que nos dure 50 años. A los 5, 10 años ya estamos cambiando de auto, ¿sí? Porque ya se volvió viejito, obsoleto, inseguro, costoso, contaminante, etcétera, etcétera. Entonces, tenemos que actualizarnos también a esta tecnología. Ya no es nada más que nos dure demasiado. Hay que ver sus capacidades y características. Muchas gracias, doctor. Tenemos nuevamente una pregunta del compañero Francisco Soto y es la siguiente. ¿Ya se ha hecho una experimentación de la luz o radiación sobrante de estas celdas, principalmente para aplicarlas en ventanas? El compañero se refiere a la luz que pasa después de la celda. Sí, claro, claro. Ha habido ya múltiples experimentos y hay múltiples investigaciones. Aquí está, por ejemplo, una. ¿Sí? Digo, hay múltiples artículos. Este es un artículo de Advanced Materials publicado en el 2012. ¿Sí? Que por cierto fue uno de mis estudiantes doctorales que estuvo en una estancia de un año en la Universidad de Seattle en Washington. Él hizo ese experimento. ¿Sí? Entonces, vean, aquí utilizó sustratos con distinta transparencia óptica y fue monitoreándolos, transparencia óptica y espesor. Fue monitoreando para ver su eficiencia y también la cantidad de luz que estaba pasando. Entonces hay múltiples experimentos y pues digamos desarrollos académicos científicos tanto en la academia como en la industria para este tipo de experimentos. Sí, definitivamente se está trabajando y ampliamente. Muchas gracias, doctor. Y creo que ya es la última pregunta. Es de parte de nuestra compañera Andrea Rosas, estudiante de Ingeniería en Energías Renovables en la Universidad Autónoma de Tamaulipas. Comenta que le ha llamado la atención la perovskita, ya que se ha encontrado que es adecuada para ambientes cálidos, pero ha presentado algunos problemas con la humedad. Escuché que comentó que se ha manejado el encapsulamiento. ¿Podría contarnos un poco más sobre en qué consiste y qué resultados ha tenido para proteger al material? ¿O qué recomendaciones daría para implementar perovskita en ambientes cálidos y húmedos? Sí, claro. Bueno, miren, aún las celdas de silicio tienen protecciones. Al final de su fabricación se les coloca una película para protegerlas del medio ambiente, del agua,
la humedad, pues, de las inclemencias del ambiente, ¿no? Digo, cualquier material que esté expuesto en el ambiente, incluyendo nosotros, obviamente, el agua, el sol, el viento, el frío, el calor, etcétera, pues tiene consecuencias, ¿no? Tiene consecuencias. Ningún material va a durar la eternidad, ni las rocas, ¿no? Ni las rocas, tan solo el agua, pues las va moldeando. ¿Sí? Está el Gran Cañón allá en Arizona, en el norte de Arizona, que a lo largo de 3,000 años, ¿sí? Ya se hizo un hoyo por el agua de hasta 3 kilómetros de profundidad, imagínense. Entonces, ningún material va a soportar. Ajá, ninguno. Todos se van a degradar hasta cierta forma. Pero obviamente se les puede ayudar. ¿Sí? En el caso de los materiales de tercera y cuarta generación, se están utilizando distintos materiales, por ejemplo, polímeros. ¿Sí? Polímeros que son ligeros, semitransparentes, semimaleables, son plásticos para proteger a los dispositivos de la humedad y del H2O. ¿Sí? Entonces, eso está ayudando bastante y sí, los estudios ven dramáticamente la diferencia, cómo decae la eficiencia cuando están protegidos a cuando no lo están. ¿Sí? Cuando están protegidos, la estabilidad se incrementa en meses o años. Cuando no lo están, puede decaerse dramáticamente. O sea, así como si se echara uno un salto. ¿Sí? Ahora imagínense que están en una resbaladilla. En lugar de tumbarse directamente, pues se bajan por la resbaladilla, es mucho más suave. ¿Sí? Entonces, esto sí se ve. Está ya comprobado científicamente y se siguen haciendo experimentos. Ahora, por la otra parte, el calor. El calor no lo podemos quitar, jóvenes, señoritas. Cualquier dispositivo fotovoltaico de primera, segunda, tercera, cuarta generación, para generar electricidad, pues usualmente, digo, salvo los que están en el indoor, en el interior, tienen que estar en el exterior bajo la irradiación solar. Y con esta irradiación solar, la temperatura puede subir hasta alrededor de 60 grados en todos estos dispositivos. ¿Sí? Entonces, ahí más de dos cosas, particularmente dos. Uno, los materiales tienen que ser resistentes a estas temperaturas hasta de 60 grados. Todos los materiales involucrados en la fabricación de las celdas. O bien, mediante métodos externos puede uno reducir ya en los paneles terminados, pues el calor generado. ¿Cómo? Pues, por ejemplo, no sé, poniendo a circular agua, lo cual interviene también para los costos, o poniendo ventiladores como en las computadoras, ¿no? Que no se calienten tanto, que estén disipando calor. Entonces, eso habría que ver esta situación, porque también lo que se hace para estos paneles solares y generar más eficiencia es usar concentradores de luz. ¿Sí? Es decir, ya que no lleguen 1000 watts por metro cuadrado, sino que lleguen 10,000 watts por metro cuadrado o mucho más. Entonces, obviamente, esto se está concentrando la luz, sí, llega más luz y por lo tanto se genera más electricidad, pero se pueden dañar mucho más rápidamente estos dispositivos. Entonces, son las dos cosas. Sí, se requiere protección in situ, se requiere que los materiales sean más resistentes, o bien podría también pensarse, pero esto es ya de costos y costos masivos, de implementar sistemas disipativos de calor, de energía calorífica. Muchas gracias, doctor. Parece que tenemos la participación de un compañero que está levantando la mano y le cedemos la palabra. Luis Rivas Zamudio. Sí, gracias. Buenas tardes. Soy Luis Rivas Zamudio, estudiante de física de la Universidad Veracruzana. Bueno, me gustó la plática, está muy interesante la tecnología y todas sus aplicaciones, me hace muy prometedora. Nada más como nota, como comentario, creo que como científicos deberíamos, o tenemos la responsabilidad y la capacidad para cambiar o iniciar el cambio de mentalidad de esa sociedad desechable, donde todo sea desechable. Yo en lo personal prefiero comprar una televisión que dure muchos años, una televisión con buenas características que dure muchos años, que estarla cambiando a cada rato. Eso es todo mi comentario. Gracias.
Sí, Luis, hasta cierto punto te entiendo. Te entiendo, yo me compré un smartphone hace ya 4 años, ya está viejito, bien golpeado, porque aunque no lo quiera, se me cae. Ya mis compañeros y mi familia me dicen, pues en cualquier momento se te va a morir, o ya te compras uno nuevo o te vas a quedar sin comunicación, pero hasta cierto punto yo pienso como tú, digo, bueno, pues si todo me funciona y todavía me sirve para trabajar y para comunicarme, pues aquí lo voy a mantener, ¿no? Pues quizás hasta que se me muera. Pero eso sí, también hay que tener en cuenta, digo, hoy no nos podemos quedar sin algunos aparatos, particularmente el smartphone, ¿no? De hecho, pues ya tenemos esa fobia, ¿no? Sociedad, como sociedad, ¿no? Sale uno de casa para algo, ¡ay, mi smartphone! No, pues nos regresamos, ¿no? Pues no, si me llama tal o cual persona, o mi familia, o esto, ¡eh! Híjole, y es urgente. Entonces ya no podemos vivir sin ciertos aparatos, para bien y para mal. Y repito, yo quisiera seguir teniendo mi smartphone, de hecho aquí está, se los muestro. Quizá no alcancen a ver todos los golpes, todas las rayaduras que tengan, etcétera, pero aquí lo tengo, es un Samsung. Y pues repito, cada rato se me cae, está todo golpeado y todo rayado ya por todos lados, pero aquí lo mantengo. Ahora, pues yo tampoco ya soy un joven, soy un adulto pues maduro, no un adulto mayor, un adulto maduro. Entonces yo ya no estoy pensando, ya salió el iPhone. Sí, el iPhone, ya no sé en qué iPhone vayan, en el 20, en el 25, y que tiene tecnología 6G, que creo que ni existe todavía, pero bueno, con una cámara que, ahora es súper de alta velocidad y tiene 50 megapíxeles, y bueno, no sé, o sea, tampoco yo estoy pensando ya en eso, ¿verdad? Soy un adulto mayor, digo, un abuelito, un abuelito, pues mucho menos, ¿no? Ni internet tiene, ni smartphone tiene, ni wifi, ni correo electrónico, mucho menos Face, Twitter, etcétera, ¿no? Entonces, también aquí hay que pensar para los distintos públicos y las distintas cosas, ¿no? En el momento en que se me truene mi smartphone, pues aunque no quiera, voy a tener que ir a comprarme uno ahora por necesidad, ¿sí? Porque repito, yo como muchos seres humanos ya no podemos vivir sin smartphones. Y una tele, pues yo tengo teles aquí en casa que tienen 10 años, pero cada vez las utilizo más porque hace 3 años me compré una Smart TV y mi esposa y mi hijo, pues obviamente cuando quieren ver tele siempre quieren ver esta Smart TV porque ahí tienen Netflix, YouTube y no sé qué tantas cosas. Y a mí me mandan a las otras porque dicen, pues tú ves las noticias de Denise a las 10:30, ¿para qué quieres Netflix y YouTube si es lo que ves tú? Y bueno, está bien, ¿no? Está bien, pero de repente también quiero ver una película en Netflix, en YouTube y no las puedo ver en las otras que ya tienen 10 años, porque no son Smart TV, son Full TV. Entonces, pues bueno, caray, ¿sale? Gracias, adelante. Gracias, doctor. También tenemos al compañero Isidro Araujo que está levantando la mano. Le cedemos la palabra. Pues buenas tardes, mi nombre es Isidro Araujo y soy estudiante de la Facultad de Ciencias Químico-Biológicas de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Doctor, es que ahorita tuve un problema con la bocina y no escuché parte de las preguntas, pero no sé si le preguntaron acerca de las simulaciones. No sé si ustedes en su instituto hagan simulaciones de los materiales para ver el comportamiento y si es así, ¿qué tipo de simuladores utilizan? Sí, la respuesta es sí. En mi grupo, aparte de ser experimentales, también hay chicos, chicas que les gusta mucho la computación y la simulación en conjunto con colaboradores. Y sí hay simulaciones de materiales en algunos aspectos, en movilidad, en absorción, en transporte de carga, etcétera, etcétera, con distintos softwares, ¿sí? Que ellos utilizan. Y bueno, también los químicos, ¿no? Hacen modelos energéticos, estructurales, de las moléculas, de los polímeros es más difícil porque me dicen, no, es que para modelar un polímero requiero, pues ya un supercómputo y además mucho tiempo,
¿sí? Entonces eso ya es más difícil, pero cuando son moléculas de bajo peso molecular, sí modelan los niveles energéticos, las estructuras y algunas características como absorción. Lo más simple que puedan hacer, uno quisiera que modelaran otras cosas, ¿no? Pero pues ya cuando les pide uno dice, híjoles, eso pues, está difícil, ¿no? Lo intentan hacer, pero a veces no con muy buenos resultados. Entonces sí. Ahora, por la otra, también está la modelación de los dispositivos. Particularmente en el último año, en 8 meses, hemos estado utilizando un software, ¿sí? Que es gratis, pero que hay que pedir permiso al creador y a una institución en Bélgica. Se llama SCAPS y parece ser que es bastante bueno. Ya varios chicos lo han estado utilizando. Por cierto, chicos de estancias de investigación. Para poder obtener las curvas JB, ¿sí? En términos de qué capa activa tienen, qué Hall Transport Layer, qué Electron Transport Layer, qué espesor, qué rugosidad, etcétera, etcétera. Si está dopado, no está dopado, etcétera. ¿Sí? Entonces están simulando distintos parámetros y bueno, nos da una idea. Recordemos también, ojo, no se entienda que yo dije que no sirva la simulación. No, 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 para nada voy a decir eso. Lo que sí es de que cuando ya está uno en el laboratorio, uno se enfrenta a múltiples situaciones experimentales que los teóricos o bien no toman en cuenta o bien no pueden tomar en cuenta por sus softwares que utilizan, ¿sí? Entonces en el laboratorio, que hay humedad, que el aparato, que esto, que la sociedad, bueno, no sé, múltiples razones, ¿sí? Que son difíciles de controlar nada más en el modelaje. Entonces suceden otras cosas. Entonces, sí, los chicos, chicas, los investigadores obtienen ciertos valores, pero ya a la hora de tratarlos en el laboratorio, con todas las condiciones que les estoy diciendo, pues no es fácil reproducirlo. Y usualmente uno tiene menores capacidades y funcionalidades que los que se obtienen a nivel computacional, a nivel teórico. Pero de qué es bueno, es bueno. De qué es necesario, es necesario. De que es complementario también. No puedo decir, es que ya teóricamente se predijo que con este dispositivo yo puedo obtener hasta 30% de eficiencia, cuando apenas tengo 10%. ¿Sí? Okay. Entonces, hay que hacer un complemento y muchas cosas para tratar de lograr a mejores cosas. Ok, gracias. Gracias, doctor. Por mi parte también tengo una pregunta, más por el aspecto social. ¿Qué considera hace falta en México para aplicar en mayor medida estas tecnologías? Bueno, Omar, mira, México tenemos múltiples problemas, idiosincrasias, que quizá por lo mismo, pues seguimos siendo considerados o somos en la vida real todavía un país del denominado tercer mundo. Múltiples carencias que no nos permiten desarrollarnos con todas las capacidades humanas y materiales que tenemos, porque eso sí, ¿no? Hasta 130 millones de mexicanos y con unos recursos naturales vastos, extensos, de los mejores del mundo, pues yo creo que podríamos hacer mucho, pero mucho mejor las cosas, ¿sí? Y sin embargo, países como Suiza, que son bien chiquititos, que no tienen ni mar, pero que tienen una de las mejores flotas del mundo, ¿sí? Que son reconocidos por sus productos lácteos, de los mejores del mundo, chocolates, por los relojes suizos, de lo mejor del mundo, o Japón, que es una isla que tiene más de 140 millones de japoneses, que no tiene todos los recursos que tenemos en México, y sin embargo es como una enorme fábrica, donde llegan cantidad de materias primas y salen procesadas en múltiples dispositivos high-tech, de alta tecnología, ¿sí? Entonces, en México tenemos problemas. Para empezar, en México no hay un solo lugar en México, no hay una sola empresa que produzca a nivel industrial celdas solares de silicio, ¿sí? En México no se producen. Sí, hay pequeños intentos en el IPN, en el CIMESTAB, en la UNAM, IR particularmente, Instituto de Energías Renovables, que prototipos o bien empresas pequeñas particulares están produciendo sus paneles solares, tanto de primera como de segunda generación, pero que no pueden competir masivamente, ¿sí? Tan solo por costos.
Entonces, y bueno, aquí en México, particularmente las personas que trabajamos o los grupos que trabajamos en celdas de tercera y cuarta generación, somos muy pocos y no tenemos los recursos adecuados. ¿Ya? Por ejemplo, el Laboratorio Nacional de Energías Renovables, del cual les presenté el chart al inicio, ¿sí? Se los vuelvo a poner. Aquí está. En este laboratorio nacional trabajan cientos de personas, particularmente directamente en dispositivos de tercera y de cuarta generación. Trabajan alrededor, no sé, 100 personas, científicos del más alto nivel, ingenieros y técnicos del más alto nivel, con recursos de millones de dólares y con equipamiento de todavía más decenas de millones de dólares. En México, conseguir recursos tan solo para subsistir, para comprar papel, disolventes, etcétera, le sufre uno mucho, ¿sí? Le sufre uno mucho, y particularmente más, desafortunadamente, ahorita en esta 4T, donde no ha habido recursos para ciencia y tecnología, o se han disminuido dramáticamente, de por sí que ya eran escasos. Ahora bien, no solo es problema de dinero, porque si a mí me dieran 10 millones de dólares para hacer mis investigaciones, digo, nadie me los va a dar, obviamente. Si digo, caray, pues ahora tengo 10 millones. Pues sí, pero tan solo para comprar materiales en México, uno tiene que pedir permiso y justificaciones a la institución donde trabaja, a los contadores, a los abogados, a los contralores, y luego salen y llegan a aduana, etcétera, y esto es cuestión de meses o incluso hasta años. Y esto es un problema no solo de México, en general del tercer mundo, porque he estado en distintos países del tercer mundo y es una problemática inherente, una burocracia impactante. Me dicen, requiero un disolvente, lo mando pedir y si me va bien me llega en 6 meses, aun y cuando tenga el dinero. Digo, no, pues en México igual. En cambio, en el primer mundo, ¿sí? Habla uno por teléfono ahorita, lo pide, paga uno con tarjeta de crédito y al día siguiente ya llega. ¿Sí? Incluso en equipos pueden tardarse más de un día, desde luego, 3, 4 días, una semana, pero aquí podemos tardarnos hasta un año. Entonces, no podemos comparar en esos aspectos. De que hay capacidad, de que los mexicanos tenemos capacidad intelectual, la tenemos, y esto está comprobado tajantemente en todo el mundo. ¿Cómo? Bueno, en todo el mundo hay mexicanos, quizá poquitos, pero piensen en Japón, en China, en Alemania, en Estados Unidos, Inglaterra, Francia, Canadá, etcétera. Hay mexicanos, en algunos países más que otros, trabajando en instituciones de prestigio. Y en forma individual son muy reconocidos y se les respeta a los mexicanos en todo el mundo, en forma individual. El problema es en forma grupal, ¿sí? En forma grupal, ni siquiera en deportes podemos hacer algo. No sabemos organizarnos, no sabemos coordinarnos adecuadamente, nos estamos peleando de todo por todo, ¿sí? Y en lugar de ayudarnos, en cuanto vemos que alguien está saliendo, véngase para abajo, ¿para dónde vas? ¿Sí? Entonces, tenemos múltiples problemas, ¿sí? Problemas prácticos y de idiosincrasia que desafortunadamente no nos han permitido desarrollar el potencial humano y material que los mexicanos tenemos. Es algo de lo que brevemente te puedo decir. Nos podemos seguir hablando al respecto, ¿no? Pero igual, híjole, es como la política o la religión, quizá no vayamos a terminar, ¿no? Cada quien va a tener sus puntos de vista, sus perspectivas, opiniones, pero pues es un tema a discusión, definitivamente. Muchas gracias, doctor. Pues le agradecemos mucho al doctor José Luis su conferencia, este panorama tan general, ¿no? No solo de por dónde va esto de las celdas solares, ¿no? Sino del propio quehacer científico, ¿no? O sea, qué se hace, ¿no? Para lograr esto, ¿no? Y recalco algo que mencionó al principio, ¿no? Que es la importancia de tener redes de colaboración desde estudiantes, ¿no? Él dice que se interesó en su postdoctorado en el Centro de Ciencias Ópticas de la Universidad de Arizona en Tucson, ¿no? Porque conoció, ¿no? Tenía amigos, ¿no? En la Universidad de Sonora, que tiene muchas relaciones con esta Universidad de Arizona.
Y ahí yo recalco, ¿no? Entonces, la importancia de tener redes de colaboración y de amigos en la ciencia, ¿no? Desde muy temprana edad, ¿no? Entonces, pues muchísimas gracias, José Luis, por esta panorama tan general, ¿no? Y del futuro, ¿no? Y por tus puntos de vista. Y les pido si se unen conmigo a agradecerle al doctor José Luis y también a Armando y Omar por su moderación. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, estimado Víctor. Gracias por la invitación y ha sido un placer. Encantado. Si alguien quiere ya de manera más personal contactarme o preguntarme algo, aquí en la presentación que ya la tiene el doctor Víctor y que me la pueden pedir, con todo gusto yo se las mando, aunque digo, hoy en día es tan fácil buscar a una persona en la red para contactarlo. Con todo gusto estaré atendiendo sus dudas, comentarios. Y sí, nada más antes de concluir, repito, algún estudiante, chica, chico, de cualquier nivel, bueno, a partir de licenciatura, que desea hacer alguna estancia de semanas, meses o años en el CIO, se puede hacer. Se puede hacer en algún tema en particular que sea de su interés, ya sea si sea químico, físico, ingeniero, electrónico, computólogo, teórico, nanotecnólogo, etcétera, etcétera. Estamos abiertos y recibimos constantemente, digo, no solo yo, sino los investigadores ahí en el CIO, son bienvenidos y pues ha sido un placer. Muchísimas gracias a todos. Sí, vamos a subir la presentación del doctor al Classroom, ya sea hoy por la tarde o mañana. Tenemos unos Classroom. Muchas gracias.